Bien, pues debemos analizar el impacto práctico y social de esta nueva infraestructura legal a través del proyecto DITI, que es la digitalización de instrumentos comerciales internacionales. Su objetivo fundamental no consiste únicamente en sustituir documentos físicos por formatos digitales, sino en construir un sistema comercial más eficiente, uniforme e incluyente, capaz de reducir las asimetrías estructurales entre los países desarrollados y las economías en vías de desarrollo. En este contexto, el proyecto DITI y las nuevas disposiciones del artículo 12 del UCC buscan crear un lenguaje jurídico y tecnológico común para el comercio internacional. No se trata solamente de incorporar herramientas digitales, sino de estandarizar la manera en que se paga a un exportador, se garantiza el crédito comercial y se generan mecanismos de confianza para las pymes de América Latina y otras regiones emergentes. En el plano operativo, esta transformación se materializa mediante la estandarización de las cartas de crédito electrónicas, lo que permite asegurar flujos de caja más rápidos, previsibles para los exportadores, así como mecanismos de reembolso más seguros para los importadores. Para garantizar la viabilidad del sistema, el proyecto exige una integración técnica integral con redes globales como SWIFT y con las reglas EUCP 600, complementándose además con tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, cuyos sensores permiten emitir certificados de inspección transparentes, verificables y resistentes al fraude. Sin embargo, el verdadero valor de las DT trasciende la mera eficiencia tecnológica al automatizar la confianza y reducir el riesgo técnico y jurídico. Se genera un entorno mucho más atractivo para la inversión productiva, especialmente en industrias de alta densidad de empleo como en el sector maquilador en América Latina. Asimismo, estas herramientas permiten que miles de pequeñas y medianas empresas, tradicionalmente excluidas del sistema financiero internacional, accedan al crédito comercial seguro y a tasas de interés razonables. Sobre el concepto de registros electrónicos, partimos que el registro electrónico es este documento que es generado, almacenado o transmitido por medios electrónicos y que va a tener la misma equivalencia funcional que aquel que es ejecutado en papel. El registro electrónico, tratándose de transacciones de compraventa internacional, comienza con el recibo de almacén, que no es otra cosa más que un certificado electrónico o incluso un contrato electrónico entre el exportador local y un almacén que ampara el depósito de estas mercancías que serán objeto de una compraventa futura. Luego tendremos los contratos de compraventa internacional de mercaderías o de mercancías que van a ser ejecutados a través de medios electrónicos o que actualmente ya lo son de manera casi generalizada, y también pueden ser amparados en meras facturas, órdenes de compra o proformas, y que van acompañados de comunicaciones electrónicas entre las partes de la operación. Luego tenemos al crédito garantizado, que no es otra cosa más que una promesa por parte de un banco emisor, en el cual se le garantiza al exportador que una vez que envíe las mercancías, estas le serán pagadas. No es otra cosa que una solicitud que hace el importador o comprador de las mercancías, que descansa en sus propios fondos, por medio del cual le instruye a un banco que garantice al exportador que le será pagado la contraprestación derivada de la compraventa. Estas también pueden ser objeto de inscripción en registros electrónicos y emitirse una constancia electrónica al efecto. Luego tenemos los certificados de origen o certificados de inspección emitidos por inspectores de confianza, que versan sobre la calidad y cantidad de las mercancías que son objeto de la compraventa y que actualmente están tendiendo a ser sustituidas por la revisión que hace de manera automatizada a través de la inteligencia artificial, sensores de Internet de las cosas. Después tenemos el seguro de carga, que ampara el transporte de la mercancía de almacén a almacén, y que no es otra cosa que estos certificados o pólizas de seguro que actualmente ya se expiden de manera digital. Y luego tenemos los documentos de transporte, que son estos registros electrónicos de transporte marítimo, aéreo, terrestre o combinados,
que amparan el movimiento de las mercancías. Finalmente tenemos la mensajería SWIFT en todo este proceso, que no es otra cosa que un medio estándar de comunicación entre instituciones financieras que ampara o que sirve para que se ejecuten las instrucciones de pago. Sobre la cronología de los registros electrónicos, comenzamos con la Convención de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional de mercaderías. Luego, en 1995, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y cartas de crédito stand-by, la cual introduce por primera vez o reconoce esta independencia de las garantías o estos instrumentos de manera autónoma con respecto al contrato que les da origen. Luego, en 1996 tenemos la ley modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico. Esta tiene como mérito recoger por primera vez el concepto de equivalencia funcional y llevarlo digamos, instrumentos o información en un sentido más general, como los contratos, las comunicaciones electrónicas, es decir, los correos y las facturas. Esto va a tener una evolución posterior. En 2002 tenemos la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias y sus reglamentos, la cual tiene como objetivo que las pymes no solamente puedan obtener créditos garantizando con garantías inmobiliarias, sino a través de u otorgando estas garantías en bienes muebles. Luego tendremos la Convención de las Naciones Unidas sobre utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005 y luego tendremos la Ley Modelo de UNCITRAL sobre registros electrónicos transferibles de 2017, que es esta evolución del instrumento que mencionamos de 1996, porque retoma, digamos, esta equivalencia funcional, pero la evoluciona en donde permitirá el uso legal de instrumentos o de documentos electrónicos, teniendo como objetivo principal la eliminación completa del papel. Estos registros electrónicos no serán estos que mencionamos en un sentido general como los contratos, las comunicaciones electrónicas y las facturas, sino que los lleva a los títulos valor, en los cuales estos títulos valor tienen como principal función ser transmisibles y circular, en donde lo que antes conocíamos como el conocimiento del embarque, las letras de cambio, los pagarés y los certificados de depósito ahora evolucionan a un medio digital, y que la ley establece una obligatoriedad de esta equivalencia funcional mediante el uso de medios tecnológicos de manera obligatoria que permitan el uso de un método fiable para la identificación del titular actual del instrumento y que tenga su control exclusivo. Por último, en 2023 tenemos el suplemento a las UCP 600, que se refiere a las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios para presentación electrónica, cuyo objetivo principal es evolucionar las anteriores UCPs, en la que un tenedor que presentaba un instrumento de garantía, una letter of credit de manera física, acompañándola de otros documentos físicos, ahora puede hacerlo solamente con instrumentos electrónicos o digitales, o con meros comprobantes electrónicos de la operación, archivos digitales o mensajes de datos. Incluso también prevé que pueda haber una combinación entre los instrumentos físicos y los digitales, es decir, de forma híbrida. En esta parte de la exposición es importante mencionar que el derecho de los tratados internacionales de naturaleza mercantil no opera de manera automática,
Si bien la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y los principios de UNIDROIT establecen los principios básicos de buena fe, de razonabilidad y de equidad. Estos adquieren un contenido concreto en el momento en que, digamos, se combinan con las leyes nacionales, las prácticas del comercio y la cultura de cada mercado. Estos tratados dialogan con las leyes nacionales, por ejemplo, en el caso mexicano, cuando hablamos de su aplicabilidad que descansa en una jerarquía normativa superior conforme al artículo 133 constitucional por encima de las leyes federales. Asimismo, es importante reconocer también que las leyes nacionales, como es el caso mexicano, en el Código Civil Federal, el artículo 1796 ya preveía el cumplimiento de los contratos, apelando a los principios de buena fe y a los usos. En este sentido, la Convención de Viena y los principios de UNIDROIT, junto con el Código Civil Federal, transitan mediante un puente que los comunica, digamos, entre sí. Dialogando el tratado con las leyes o con los ordenamientos internos, pero que en algunos casos concretos, como lo hemos observado en las cartas de crédito de naturaleza internacional, la sola exigibilidad de su cumplimiento que descansa en la ley o su reconocimiento solo por la ley es insuficiente. Es importante, por ejemplo, en estos casos, apelar a las prácticas de los comerciantes y los usos mercantiles que fueron recogidos y codificados en las UCP, que son estas reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, que también interactúan con las prácticas bancarias internacionales estándar de la Cámara de Comercio Internacional, y los cuales se constituyen en un vehículo que traduce los principios abstractos que mencionábamos de buena fe, de razonabilidad y de equidad de una manera que puedan ser conductas verificables. En este caso, por ejemplo, los usos o los UCP propiamente establecían, digamos, a mi parecer, un estándar un poco más rígido para la aplicabilidad o el reconocimiento de estas cartas de crédito, que vino a ser de alguna manera flexibilizado por las prácticas de los comerciantes a través de estos principios bancarios internacionales estandarizados, que establecen la manera en cómo estas cartas de crédito deben ser interpretadas, pero de una manera más práctica en el día a día del uso comercial, de manera que se propicie que sean válidas, que sean exigibles, sin que sean rechazadas, digamos, de manera reiterada, impidiendo, digamos, el comercio internacional o constituyendo una manera en que éste no pueda tener la agilidad necesaria que requiere su naturaleza. Y bueno, para que el comercio internacional funcione, especialmente en su transición hacia lo digital, no basta con la tecnología, se requiere confiabilidad generalizada. El doctor Kosolchik nos invita a ponderar la buena fe y la lealtad no como simples deseos morales, sino como normas de ejecución e interpretación con un peso socioeconómico real. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque como señala el mismo doctor Kosolchik, los mercados donde los comerciantes actúan con razonabilidad y cierto grado de altruismo siempre superan a los mercados del egoísmo brutal. La razón es sumamente sencilla: la lealtad genera confianza transaccional. Sin ella, el desarrollo económico se detiene por el riesgo y el costo de supervisar cada contrato se vuelve prohibitivo. En la ejecución e interpretación de estos contratos, los tribunales y legisladores no buscan adivinar qué pensaba el comerciante, sino que aplican un estándar objetivo, el del comerciante prudente. Esto significa que la lealtad se mide según las prácticas aceptadas en la industria y los manuales profesionales. Finalmente, esta lealtad alcanza su punto máximo en las relaciones fiduciarias. Como estableció el juez Cardoso, en estos casos no basta con la honestidad común, se requiere de la ubérrima fides, o el punto más sensible del honor. En conclusión, la digitalización de los instrumentos comerciales busca codificar esta confianza milenaria para asegurar que, incluso en un entorno virtual, el comercio siga siendo un acto de cooperación leal.
Y bueno, la digitalización de los instrumentos comerciales internacionales no representa únicamente el paso del papel al formato electrónico, sino que implica una transformación profunda en la relación entre el derecho, la tecnología y el mercado global. Bajo la óptica del proyecto DITI en el NATLO y de las reformas contemporáneas con el artículo 12 del UCC, observamos cómo el comercio internacional evoluciona hacia un sistema basado en la confianza tecnológica, interoperabilidad y cooperación jurídica. Históricamente, los tratados internacionales y las legislaciones nacionales corren el riesgo de volverse obsoletos frente a la velocidad de las prácticas comerciales. Sin embargo, instrumentos modernos como los principios de UNIDROIT incorporan conceptos flexibles como la razonabilidad, que permite adaptar el derecho positivo a las prácticas vivas del comercio internacional, particularmente a estándares tecnológicos como las reglas EUCP 600 y la mensajería de la red SWIFT. Esta visión también se refleja en el nuevo artículo 12 del UCC, el cual rompe con la dependencia del documento físico al introducir los registros electrónicos controlables y sustituir la noción tradicional de posesión por la de control. Además, mediante la figura del comprador calificado, protege jurídicamente a quien adquiere activos digitales de buena fe, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza transaccional. Pero el cambio más importante ocurre en la cultura comercial. El antiguo sistema documental incentivaba prácticas oportunistas y formalistas, donde pequeños errores técnicos podían utilizarse para bloquear pagos injustamente. Hoy, la automatización contractual, los certificados respaldados por Internet de las Cosas y los sistemas digitales verificables reducen drásticamente la arbitrariedad y el fraude. En consecuencia, la digitalización fomenta una nueva cultura de cooperación y diligencia mercantil, disminuye costos de transacción y democratiza el acceso al crédito para las economías en desarrollo. Con respecto a la razonabilidad en la interpretación de las normas internacionales en los contratos comerciales, es importante mencionar que en el comercio internacional las partes provienen de distintos sistemas jurídicos, tienen distintos idiomas y provienen también de culturas distintas. Ante esto, el derecho uniforme ha desarrollado un estándar objetivo capaz de ofrecer una certeza interpretativa a las partes sin depender de estas concepciones propias de cada jurisdicción. Esta concreción se ve materializada en el principio de razonabilidad. Digamos que es esta materialización per se de la buena fe que exige evaluar la conducta de las partes y la interpretación de las cláusulas desde una perspectiva de persona razonable, de la misma condición y colocada en circunstancias similares. A la luz de la Convención Internacional sobre Compraventa de Mercaderías, esta hace referencia en varias referencias al término razonable. De aquí que exista un plazo razonable de mitigación, así como medidas razonables para estos efectos. En su artículo 8.2 establece también que las cláusulas de un contrato, las declaraciones de un contrato deben ejecutarse conforme el entendimiento que hubiera tenido una persona razonable de la misma condición y en circunstancias similares. Por su parte, los principios de UNIDROIT hacen referencia al término razonable en aproximadamente 291 de sus comentarios e ilustraciones. Y por otra parte, la UCP evolucionó, digamos, al sustituir el formalismo del strictive compliance por el de reasonable care. Adicionalmente, cabe mencionar que la Convención de Viena establece o ancla este estándar a lo que es de aceptarse en el comercio relevante, no solamente lo que el juzgador, digamos, en lo individual pudiera preconcebir, sino que es necesario hacer esta evaluación de forma, digamos, hermenéutica para evaluar a los comerciantes en su contexto y que sean en la misma condición y en circunstancias similares. El Tribunal Federal Supremo Suizo también ha señalado que las partes no puede presumirse que no han ejecutado un contrato, sino si no lo es para que tengan una solución razonable. Y bueno, en el sistema legal de los Estados Unidos, el concepto de lo razonable no es solo una regla técnica, sino una herramienta de prosperidad económica. Para entenderlo debemos observar sus consecuencias socioeconómicas. Como explica el Dr. Kosolchik, citando al biólogo Edward Osborne Wilson, los mercados altruistas, donde los participantes se tratan con razonabilidad, siempre superan a los mercados donde el ganador se lleva todo. ¿Por qué? Porque el altruismo comercial, equilibrado con el egoísmo razonable, genera la confianza transaccional necesaria para que una economía crezca de forma sostenida.
Esta razonabilidad no es un estándar fijo, sino que fluctúa según el grado de cercanía, relación profesional. En la práctica bancaria internacional vemos tres niveles. Primero entre desconocidos, donde no existe obligación de dar consejos. El segundo entre bancos corresponsales, donde nace un deber de informar por cortesía profesional. Y el tercero, el nivel más alto, cuando un banco actúa en capacidad fiduciaria para su cliente. Es en este último nivel donde el juez Benjamín Cardoso, en el famoso caso Meinhardt contra Salomón, estableció un hito. Cardoso afirmó que en las relaciones de máxima confianza el estándar no es la simple honestidad del mercado, sino, como ya habíamos mencionado, la uberrima fides, una lealtad absoluta, que en sus palabras es el punto más sensible del honor. En resumen, lo razonable en el derecho estadounidense es lo que permite que el mercado funcione como un ecosistema de confianza y no como un campo de batalla. Y bueno, para entender que la digitalización de los instrumentos comerciales requiere normas claras, debemos primero comprender en qué basamos esta razonabilidad. El derecho no inventa normas de la nada, se basa en el arquetipo de el comerciante respetado. Este concepto nace en Roma como el bonus vir, un hombre de negocios honesto que logra un equilibrio perfecto. No es un egoísta brutal, pero tampoco renuncia a su interés personal. Es el punto medio de la lealtad comercial. Esta idea se codificó siglos después en el derecho alemán como el Ordentlicher Kaufmann o el comerciante prudente, estableciendo que quien participa en el comercio debe actuar con un cuidado especial. ¿Por qué esto es vital hoy? Bueno, pues porque la ciencia socioeconómica nos dice que los mercados donde los comerciantes actúan con cierto grado de altruismo y trato justo son más exitosos aquellos que ¿dónde? Donde el ganador se lleva todo. La confianza que genera este comportamiento permite el desarrollo económico. Finalmente, debemos entender que esta lealtad no es uniforme, sino que escala según la relación. No es la misma exigencia entre dos extraños que entre bancos corresponsales que confían entre sí. Si el nivel más alto encontramos el deber fiduciario. Como bien señaló el juez Cardoso en 1928, cuando un comerciante debe tener un nivel de moral más estricto que aquella del común mercado. Y bueno, recapitulando rápidamente, para Kosolchik lo razonable no es lo común, sino lo ejemplar, el estándar del boni viri. Al priorizar prácticas fiduciarias sobre las simples mejores prácticas, establecemos bases objetivas de cuidado, ya sea mediante la diligencia del Handelsgesetzbuch, que es el Código de Comercio alemán, o el trato justo del UNCC. Estas normas protegen a consumidores y terceros bajo una socioeconomía del altruismo que garantiza la economía en el mercado global. Con respecto al significado objetivo normativo de la razonabilidad, el profesor Kosolchik dice que no es el contenido del estándar de razonabilidad, no es algo fácil de alcanzar. Este descansa en esta transición de lo subjetivo al objetivo, que a su vez se relaciona con estas prácticas empíricas de un modelo arquetipo de conducta contractual de comerciantes conocidos como los boni viri, que son aquellas personas que actúan con los más altos estándares de honestidad, o son aquellas que de alguna manera se preocupan por la contraparte, son honestas y buscan equidad en sus relaciones. Él menciona que la razonalidad objetiva está compuesta por estos elementos y es el fundamento normativo que hace confiables tanto los instrumentos físicos que conocemos tradicionalmente como estos nuevos instrumentos o emergentes que son digitales, principalmente propios del comercio internacional. Esto es fundamental en la práctica del comercio internacional, y lo hemos visto reflejado en conceptos que están recogidos desde la Convención de Viena, que hace referencia a la razonabilidad, como habíamos mencionado anteriormente, los principios de Unidroit y el UCC de Estados Unidos, que también ha explicado mi compañero, así como estas prácticas relativas a las cartas de crédito, y que nos llevan, digamos, de un esquema súper estricto a algo más flexible, que descansa en la confianza que deben tener las contrapartes cuando actúan de buena fe. Sobre la importancia de la regulación de la Carta de Crédito Internacional, es importante decir que descansa más que nada en principios mercantiles y prácticas consuetudinarias que en regulación de carácter nacional. De hecho, nos dimos cuenta que
hay críticas sobre la regulación interna de algunos países codificados, principalmente de tradición española o francesa, en donde tenían concepciones o definiciones o clasificaciones muy estrictos que de alguna manera entorpecieron el desarrollo económico de los países que los adoptaron. Hoy por hoy, la carta de crédito es uno de los instrumentos de pago más confiables en el comercio internacional y descansa y su regulación descansa en prácticas corporativas de banqueros o comerciantes de modelo, los llamados boni viri. Su confiabilidad descansa en una legitimidad de fuente doble, tanto institucional como contractual. ¿Por qué? Porque al ser instrumentos que no forman o no son propiamente un tratado internacional, deben ser pactados expresamente para aplicar en los contratos. Hablamos de contratos de crédito documentario y aquí esta práctica mercantil fue adoptada o recogida mediante las UCP 500. Hoy, la versión actualizada UCP 600 son aquellas que transitaron de este llamado strict compliance hacia el reasonable care, que permitió que, anclado a su vez en prácticas bancarias, esta independencia, buena fe, razonabilidad y equidad que impera en las relaciones de los comerciantes, permitan que este tipo de regulación sea continuamente actualizada y exista con ello un mayor flujo de transacciones comerciales que ahora en el entorno digital siguen permeando y sigue avanzando mediante las EUCP 600. Sobre la conveniencia y factibilidad de digitalizar de manera consolidada los instrumentos comerciales internacionales, observamos que México ya cuenta con los cimientos necesarios para alcanzar este objetivo. La Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, los principios UNIDROIT y la implementación del RUG hacen factible alcanzar esto. Es más que nada, creo, voluntad política de poder consolidar de manera ordenada en disposiciones normativas que realmente esto se pueda alcanzar. Hablamos de digitalizar en el flujo del comercio internacional para nuestros exportadores mexicanos y también para esquemas de importación, que las cartas de crédito, certificados de depósito, conocimientos de embarque, bonos de prenda, garantías ya sea de seguros, fianzas, algunos otros contratos, etcétera, puedan ser reconocidos de manera, digamos, hermenéutica como parte de todo este flujo y que permita restaurar para México esta confianza institucional que requieren las exportaciones mexicanas y a su vez que permitan que pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito al gozar de esta agilidad o de este reconocimiento de sus documentos. Y bien, al aterrizar la teoría de Kosolchik y el artículo 12 del UCC en el contexto mexicano, la conclusión creo que es contundente. México debe dar el salto de una legislación fiscalmente avanzada a una comercialmente desmaterializada. Actualmente nuestro país cuenta con una infraestructura digital razonablemente robusta gracias al CFDI y a la NOM 151. El reto radica en consolidar los instrumentos civiles y mercantiles tradicionales como el pagaré y los bonos de prenda. Debemos reformar la General de Títulos y Operaciones de Crédito para romper con el viejo dogma de la incorporación en papel y sustituirlo por el concepto internacional del control electrónico. Al dotar de plena ejecutabilidad mercantil autónoma a las facturas electrónicas y a los pagarés digitales, permitiremos que las pymes mexicanas descuenten sus documentos y se financien internacionalmente a tasas razonables. Por el contrario, la práctica exige eliminar de forma razonada formalismos que hoy solo fomentan el litigio malintencionado. El endoso físico autógrafo debe desaparecer para dar paso a la transferencia digital de control mediante firmas electrónicas avanzadas. Mantener esquemas rígidos o figuras obsoletas como la letra de cambio física eleva innecesariamente los costos transaccionales. En resumen, la armonización en México exige limpiar nuestro derecho comercial de formalismos anacrónicos para institucionalizar la buena fe y la lealtad comercial en la era digital. Y bueno, el establecimiento convencional de los instrumentos digitales produce un impacto sistémico en los derechos nacionales, obligándolos a reconfigurar principios comerciales que están vigentes desde el siglo XIX. El primer gran impacto es la mutación del principio real de posesión. Históricamente, la titularidad de un documento mercantil dependía de detentar el papel físico.
Hoy, la reforma del artículo 12 del UCC materializa esta transición al introducir registros electrónicos controlables, sustituyendo la posesión por el concepto de control exclusivo. Esto fuerza a las legislaciones locales a desmaterializar por completo sus conceptos clásicos de propiedad mobiliaria. En segundo lugar, los ordenamientos nacionales experimentan una porosa absorción de las prácticas tecnológicas vivas. Los códigos de comercio tradicionales, marcadamente formalistas, se están viendo obligados a subordinarse a estándares internacionales como la EUCP 600 y la mensajería SWIFT para asegurar la interoperabilidad transfronteriza. Asimismo, la digitalización redefine la buena fe en los tribunales domésticos. Siguiendo la tesis del doctor Kosolchik, la buena fe deja de ser una intención subjetiva evaluada por la moral local del juez y pasa a medirse objetivamente mediante la observancia de estándares comerciales razonables de trato justo. Finalmente, este marco convencional desmantela la cultura del egoísmo brutal en los litigios locales, donde históricamente se abusaba de errores formales en el papel para retener pagos legítimos. Al proteger legalmente al comprador calificado y validar las mercancías mediante el Internet de las cosas, los derechos nacionales purgan los vicios de origen. En conclusión, el impacto neto es la transición de una soberanía nacional formalista hacia una eficiencia económica y jurídica globalizada.